El Arcón, esta semana, entra en la histórica tierra del vino en la provincia de Zamora. Conoceremos la iniciativa que ha devuelto a los burros un nuevo protagonismo destinado al recreo y al turismo. En Benialbo viajaremos en los carros del burro peregrino, que nos servirá para conocer las iniciativas locales de Alicia y Jorge, dos jóvenes que han apostado por el medio rural para abrir una granja de pollos ecológicos y poner en marcha el cultivo del pistacho. Conoceremos los vinos y la bodega de Ramón Ramos, que junto a su hijo nos contarán su historia vinculada a los vinos de la denominación de origen Toro. Daremos un salto a Morales del Vino para compartir los primeros días del 25 aniversario de una quesería zamorana, la de los hermanos Vicente Pastor. Félix será nuestro interlocutor y quien nos dé las claves del éxito de una familia de pastores que ha logrado convertir el queso elaborado con la leche de sus ovejas en una de las referencias queseras más aplaudidas del mercado nacional. Conoceremos el proyecto del joven enólogo Bernardo Fariña, que en Moraleja del Vino apuesta por la elaboración de cervezas artesanas y por el turismo de la cerveza. También cataremos un vino elaborado con 5 cepajes de gran personalidad en la viña regional. Nos sentaremos en la mesa del restaurante Bodega El Pámpano, una de las referencias de la gastronomía zamorana, localizada en el barrio de bodegas tradicionales de El Perdigón. Pero hoy, el Arcón abre la triste página de una iniciativa que atraviesa un momento trágico: el abandono de la piscifactoría de Tencas en Casaseca de las Chanas. Escucharemos los motivos por los que se ha llegado a la situación actual con su propietario. Pero comencemos con una sonrisa, la que nos proporcionan los burros de Paco Pepe, que ha convertido su pequeña empresa, el burro peregrino, en una fórmula que devuelve la dignidad a estos animales domésticos que tanto contribuyeron a la economía en el pasado y que hoy se suman al paisaje de peregrinos, senderistas y niños de muchas localidades. Nos dirigimos a Benialbo, a la granja donde viven los burros de Paco Pepe, los burros peregrinos más famosos de España. Estoy seguro que si pregunto por Guaperas todos sabrían quién es, pero si pregunto por Francisco José, igual no lo sabe nadie aquí en Villalba. Creo que nadie. Y al Guaperas yo no soy, ¿eh? Oye, Paco Pepe, toda la vida. Toda la vida, toda la vida. Oye, tu historia con los burros nace en el Camino de Santiago. Si no llegas a hacer el camino, no hubieses tenido burros aquí hoy. Efectivamente. ¿Y cómo fue? Bueno, pues como siempre solemos decir, una noche loca. Nos juntamos 4 amigos y bueno, pues decidimos comprar burros. En un primer momento compramos 2. Y se fue el Camino de Santiago. Hicimos el Camino de Santiago y se fue complicando todo. Hasta el extremo de, ¿cuántos tenemos ahora? Ahora hay 15 animales. Dime las virtudes que tiene el burro para ti. Hombre, para nosotros es un animal de compañía, es un animal de trabajo, pero de poco trabajo, y bueno, hay que de vez en cuando hay que hacerle trabajar para que gane lo que come. ¿Qué le debemos a este animal? Mucho. Yo creo que la gente de los pueblos le debe todo, porque era el medio de transporte, digamos que era lo que tenían para ir a trillar, para todo, el burro y bueno, la mula luego, que era un poco más de ricos. ¿Son tan tercos como parece? No, hombre, yo siempre digo que burro es sustantivo, nunca es adjetivo. Entonces, bueno, el animal, pues como todo, nosotros hay veces que llegamos y decimos, no, vamos por ahí, no vamos, pues el burro lo mismo. Bueno, si te pido que me presentes a tu familia, ¿cómo son? ¿De qué raza son? ¿Cuántos todos años tienen? ¿Cuánto nombre, viven? Todos están fichados. Tenemos 2 burros zamoranos de pura raza, que uno es este, hay otro que está por ahí. Y luego tenemos burro común, y luego hay unos que son píos, que bueno, la raza pía de Irlanda existe, pero no tiene por qué ser estos de esa misma raza. Pero bueno, ahí tenemos unos burros píos, que hemos apostado un poco por ellos,
digamos que por cambiar un poco. En Zamora el burro típico es este, pues hay que cambiar para que la gente no vea siempre lo mismo. He visto los pintos que llaman la atención. ¿Cuánto vive un burro y cuánto come? Comer come mucho y todos los días. Vivir, bueno, pues un burro normalmente 30 años vive bien a gusto y ahora más porque ahora no trabajan, o sea, ahora el trabajo que le podemos dar nosotros y nada es lo mismo, entonces 30 años bien a gusto lo vive. Bueno, ¿y qué es lo que hace este pequeño ejército de burros? Bueno, pues estos animales, digamos que la temporada alta es el verano, que está un poco enfocado a fiestas populares, en invierno un poquito de cabalgatas y lo que hacemos es pues cualquier actividad que esté relacionada con ellos, tanto paseos, tanto carreras de burros, un poquito todo relacionado con los burros. ¿Qué deporte hay que hacen tus burros? El deporte, tenemos una actividad que es el burro polo, que bueno, como la misma palabra dice, es partidos de polo en burro. Está claro que el burro peregrino está vinculado al Camino de Santiago por su origen, pero tenéis mucha actividad en ese sentido. Y nosotros cuando empezamos con esta actividad, porque empezamos 4 personas, ahora estamos 3, entonces cuando hemos empezado, lo enfocamos un poco a hacer el Camino de Santiago con los animales. De hecho, bueno, pues hace un mes uno de ellos ha estado haciendo el Camino de Santiago con un grupo de suizos, que ya han venido 3 años, es un colegio de educación especial, pues viene un grupillo y se llevan el burro y están una semana con él. ¿Qué hace el burro en el camino? Normalmente lo que hace es transportar lo que es el equipaje de la gente. El hacer el Camino de Santiago subido en un burro no lo aguanta nadie porque no. O sea, lo que pretendes es un poco animal de compañía y quitarte la mochila de encima. ¿De qué forma? El que te alquila o te pide tus servicios cuida al burro en, no sé, en las rutas o en lo que decida hacer con él. Si es grupo, vamos nosotros, algunos de nosotros vamos. Si es individual y la gente nos garantiza que saben un poco de qué va el tema, porque no se le puede dejar un animal a una persona que no tiene ni idea. Y más en el Camino de Santiago, que cuando la gente termina una etapa, lo que está deseando es meterse en la cama y olvidarse del burro y de todo. Entonces, claro, tenemos que asegurarnos un poco de que el burro esté en buenas manos, si no tenemos que ir alguno de nosotros. Es curioso, en muchas fiestas de los pueblos en las que vais, todavía se sorprenden los chiquitos de ver un carro y un burro. Hombre, llama la atención llegar a un pueblo y que en ese pueblo los críos cuando ven un burro que se sorprendan, cuando antes ibas a un pueblo y había casi más burros que gente. Pero sin duda, los burros son los que llevan el peso. Hemos estado, digamos que en toda España y parte del extranjero, hemos estado incluso en Francia. Algunos de nuestros burros han pasado los Pirineos. Entonces, bueno, nosotros nos adaptamos a lo que nos pida la gente. La pregunta es inevitable. La parte romántica ya la conozco, pero ¿esto es rentable? Es casi más romántico que rentable. Esto lo tenemos de capricho, algunos años hasta le hemos palmado dinero, pero bueno, ahí estamos. Son unos animales que no cobramos ni una peseta de subvención porque son animales que no tienen derecho a subvención, pero nos gusta el animal y ahí estamos con él. Es un animal que se deja querer, es un animal bonito, es agradable. De hecho, cuando vamos al Camino de Santiago, el que va en caballo, la gente le mira como un poco por encima diciendo, mira este qué chulo es, que va con su caballo. Y cuando vas con el burro eres el rey del camino, o sea, todo el mundo se queda contigo y llegas que dicen, si no me han sacado 2000 fotos, no me han sacado ninguna. Cuando hay una recreación histórica y se necesita atracción animal, carros y burros, ¿también participas? También, recientemente, bueno, me parece que es en febrero o marzo, en Tordesillas, llevamos asistiendo ya muchos años a la representación de la llegada de la reina Juana I a Tordesillas y bueno, ahí llevamos 3 animales, los 3 tiran de carro. Y como te comento ya 3 años, 7, 8 años llevamos haciéndolo. ¿Pero qué hay de los carros? Y de las calesas, aquí no las veo. Bueno, no te preocupes que los tengo en la plaza del pueblo aquí en Benialbo y te tengo preparada una sorpresa con gente en ellos. O sea, cargados. Sí, están ahí cargados. Bueno, pues vamos. Venga, vamos. Nos vamos ahora a la Plaza Mayor de Benialbo. Allí nos esperan los carros del burro peregrino, que han viajado por caminos históricos de media España, despertando las sonrisas y el recuerdo entre los turistas y lugareños. Nos espera Ramón Ramos, un curtido bodeguero de esta localidad y pionero en la denominación
denominación de origen toro. Pero antes disfrutaremos con la sensación de viajar en aquellos transportes que utilizaron nuestros abuelos. Y en este escenario conoceremos el proyecto de pollos ecológicos de Alicia y de Jorge, y de su nueva plantación de pistachos. Dos jóvenes que han decidido apostar por el medio rural y crear en su pueblo su proyecto de vida. No me digas, Alicia, que vendéis los pollos en carro. No, hombre, no. Pero bueno, sería una bonita manera de darle un impulso al pueblo, oye, llamaría la atención. Oye, pero los carros en tu pueblo sí que les has visto tú, ¿no? Que eres muy Sí, joven. sí, he llegado a conocerlos, sí, preciosos, me encantan. A ti, Jorge, lo de los carros no es nuevo, ¿no? Sí, hombre, algo me suena. Mi abuelo ahí en el Piñero, mi abuelo Julián, alguno hizo. Sí. Sí. Ha pasado un año desde que decidisteis apostar por Benialbo para montar vuestro proyecto en el medio rural. ¿Qué tal van las cosas? Ahora va a ser un año que metimos el primer lote y bueno, prosperando. La verdad estamos muy esperanzados. ¿Cómo surgió la idea de poner en marcha una granja de pollo ecológico? Y, por cierto, lo de los pistachos no será para alimentarles. Bueno, pues la verdad es que se unieron dos casualidades. Necesitábamos un apoyo económico al negocio que regentábamos de hostelería y por otra parte siempre nos ha inquietado el tema de lo tradicional, del pueblo, de la alimentación saludable y se unieron las dos cosas y surgió la granja El Espolón. El espolón nace en el pueblo de tu mujer. Sí. Porque tú eres del Piñero. Yo soy del Piñero. Oye, y habéis tenido los críos, ¿no? Tenéis dos críos. Dos niños. ¿Por qué habéis elegido un pollo ecológico? Y por cierto, ¿qué diferencia hay entre un pollo ecológico y otro que no lo es? Bueno, pues fundamentalmente la calidad de la carne. Es un pollo que no está forzado, que se respeta su crecimiento biológico y ello proporciona una carne sana, sabor tradicional, natural. Lo de los pistachos no me digas que es para alimentar a los pollos. No, la idea inicial fue que dieran sombra y era el plan B. Probábamos a ver qué tal funcionaba la granja y el negocio de los pistachos era con intención de dar otro trabajo, que nos proporcionara otro apoyo. Está claro que sois una pareja, tenéis críos, vivís en el medio rural, en Benialbo, y habéis hecho una apuesta decidida. Pero ahora lo más importante, ¿esto es rentable? ¿Vivís de ello? Sí, está claro. Es una apuesta que hemos hecho y a intentar vivir de esto. Estamos empezando, todo hay que decirlo, obtenemos clientes poco a poco, pero son muy fieles porque valoran mucho el tipo de producto que tenemos. Oye, ¿qué os aporta? ¿De qué manera contribuye a lo vuestro el que Paco Pepe tenga aquí sus burros, el burro peregrino, y tenga toda la actividad de los carros y de los burros? Sí, mira, nos viene muy bien porque con los burros organizamos visitas. Entonces nos queda todo en este mismo entorno que se llama el Camino de la Fuente, aquí de Benialbo, y sirve para dar a conocer la gran labor que hacían estos animales para el campo, para la cultura tradicional y para el desarrollo. Oye, me decía Jorge que estabais pasando mal rato porque le estábamos estresando mucho al pollo, ¿no? Al gallo, ¿no? ¿Por qué lo decíais? Hombre, estos animales están siempre sueltos, no así como está ahora no está. Esto tiene 2 hectáreas para moverse y ahí está, siempre entra, sale, hace lo que quiere. Así agarrado como está ahora no suele estar. Juguemos al túnel del tiempo. Han pasado 5 años. Vuelvo por aquí. ¿Qué es lo que me voy a encontrar? ¿Vais a seguir con el pistacho y con la granja o va a haber novedades? Por supuesto, habrá novedades. Queremos elaborar algo que sea especial, que sea diferente y por supuesto que llegue al cliente de la forma más rica y más natural para cocinar. Habrá sorpresas. En la calesa de atrás, 2 generaciones de vitivinicultores nos contarán los cambios que han experimentado en el cultivo de la vid y en la elaboración de vinos en Benialbo. Ramón todavía no ha olvidado la utilidad de los carros
y los burros en su niñez. La familia Ramos es toda una referencia entre las bodegas de Benialbo acogidas a la denominación de origen Toro. Ramón, ¿cuánto tiempo hace que no subías en Calesa? Pues te voy a decir que por lo menos 60 años. Sí, pero sí que viste las calesas. Sí, hombre, coño. Y me subí en ellas. ¿Y los carros? Los carros más, porque con los carros anduve mucho yo con ellos. Fíjate lo que os digo, que anduve con vacas, con carros, como ese carro ahí, con vacas. Luego con mulas, íbamos a carrear y a buscar las uvas y metíamos sobre 90, 100 kilos. Y Ramón, tú eres viticultor de toda la vida, de los primeros bodegueros de la denominación de origen Toro. Y además fuiste alcalde de tu pueblo, en Benialbo. Sí. ¿Cómo ves ahora la viticultura? ¿Cómo ves ahora el vino? ¿Cómo ves ahora tu pueblo? La veo mejor. Mi pueblo está elegante ahora, muy bien. Está elegante el pueblo de Benialbo ahora porque va mejorando mucho, ha mejorado mucho, da gusto verlo. ¿Y la bodega? La bodega vamos muy bien en ella. Hombre, crisis hay, no vamos a ser tampoco hay un poquito de crisis, pero bueno, nosotros nos vamos defendiendo. Tu padre, Ezequiel, fue de los últimos corredores que hubo en Benialbo. Pues los corredores venían, los vinateros, que llaman vinateros, por aquí venían a probar los vinos, había varias bodegas. Mira, yo conocí 28 bodegas en Benialbo y se le daba a probar por las bodegas y la cuba que más le gustara, pues aquella es la que se ponían en trato, se la compraban y luego cogían, pues a envasar. Primero, antes de envasar, se ajustaba 2 reales abajo, 2 reales arriba. Oye, si los 2 reales te los doy, tú tienes que poner la merienda. Si me los das tú pones la merienda. Bueno, pues ¿sabes lo que hacemos? Ponemos la merienda y la pagamos a medias. En aquellos tiempos sí que venían carros, porque el corredor que llevaba la correduría se encargaba de elegir los vinos para venderles afuera y sí que se iban las barricas de los carros fuera de Hombre, Benialbo. venían de Asturias y aquí venían los bueyes con carros, hacían los 3 soles, que llamábamos 3 soles porque se tiraban aquí 3 días, llenaban los bocolles y caminando para Asturias otra vez. Ramón, hijo, estampas en blanco y negro del pasado, que tienen que ver mucho contigo. Oye, tú no venderás el vino en carro. ¿Qué tal va la bodega? Hombre, pues la bodega va muy bien ahora. La verdad es que, bueno, lo que dice mi padre, que hemos notado la crisis, pero la bodega va para arriba. ¿La nueva bodega qué tal? Pues la nueva bodega va a la par de la vieja. Seguir manteniendo las 2 bodegas, la etapa de tu padre y la tuya. Sí, hay que mantenerla. Yo nunca voy a olvidar las raíces de mi padre y vamos a seguir manteniendo las 2 bodegas, por supuesto. ¿Mantienes los vinos, las marcas que hizo Ramón Ramos famosas? Sí. Montetoro y Condesa de Ramos seguimos manteniéndolo más a nivel nacional. Y Tarde en Cuba, que es la marca que está representando a la nueva bodega, pues es la que nos representa más a nivel internacional. Ramón, vaya triángulo, ¿eh? ¿Tenéis conexión entre los 3? Entre el pollo de ecológico, los burros de Paco Pepe y los vinos de Ramón Ramos. El triángulo mágico de los pollos de corral, los burros de Paco Pepe y Tarde en Cuba. Teniendo en cuenta que estáis a un tiro de piedra los 3, ¿hacéis algo juntos? Pues mira, Javier, la verdad que hemos estado muchos años solos en el pueblo y la verdad ahora que estén aquí los 2, tanto Paco Pepe como los pollos de Alicia y Jorge, pues la verdad que nos viene muy bien para crear un ambiente y crear como rutas, como catas maridaje, como en fin, bien, compaginarnos entre los 3. Oye, lo tuyo tiene ya varias generaciones vinculadas al mundo del vino. Tú lo del medio rural, la viña y la bodega en tu pueblo lo has tenido claro desde que naciste. La verdad es que sí, además lo siento así, lo siento así. Yo estoy muy arraigado aquí a la zona, a los viticultores que nos han apoyado tantos años y que nos siguen apoyando y a toda esa gente que ha confiado en que la bodega y los vinos suban para arriba. No muy lejos de Benialbo y sin salir de la tierra del vino, en la provincia de Zamora, dirigimos nuestros pasos a la localidad de Morales del Vino. Hace 25 años, la familia Vicente Pastor inició su andadura en el mundo del queso. Desde entonces, elaboran quesos que han alcanzado una merecida fama en el mercado nacional. Casualmente estos días celebran el 25 aniversario de un proyecto que nació sobre la base de 2 pilares muy sólidos: el carácter familiar de la
quesería y la transformación de la leche de su propio rebaño de ovejas. Félix Vicente nos hará el relato de una de las historias del queso más bellas de Castilla y León. Pero la clave de todo reside en la familia que nos recibe en pleno a la puerta de la quesería, incluidas las futuras generaciones que continuarán esta leyenda del queso zamorano. ¡Felicidades! ¡25 años! 25 años haciendo queso. Bueno, ¿y quiénes sois los de la tercera generación? ¿Y quién de vosotros está trabajando ya? Yo ya trabajo. ¿Ya estás trabajando en la quesería? Oye, a vosotras, entre vuestras amigas, vuestros colegas y en el colegio, os conocerán por los del queso, ¿no? Sí, cuando siempre de pequeños en clase, en la escuela aquí o en el instituto, pues sí, siempre nos conocían por el apellido, sí. Bueno, ¿y terminarás en la quesería o...? Bueno, que os diga. Bueno, necesito un portavoz de todos vosotros que me cuente qué ha pasado en estos últimos 25 años. ¿Quién es el portavoz? Yo mismo. Vamos a pasar a ver la siguiente parte de la familia. Que son las ovejas. Las ovejas. Muy bien, Venga. vale, venga. Feliz. Para tener 25 años, la familia os conserváis muy bien, ¿eh? Bueno, yo creo que es el agua del pueblo, y también es que los burros pequeños siempre son biches. O sea, los más pequeños parecemos siempre más jóvenes, aunque no seamos tantos. Paradojas, todavía no habéis conseguido, después del 25 aniversario, que se llame Morales del Queso. No lo hemos conseguido, y eso que fue Morales del Vino sigue siendo, pero ya no hay vino. Pero no lo hemos conseguido, estamos en ello. Es curioso. Hace más de 2 décadas te hice una foto en blanco y negro. En aquella foto aparecías con la pajarita, con el traje al frente de tu rebaño. ¿Qué queda de aquella foto en blanco y negro, Félix? Pues han cambiado muchas cosas, la verdad, Javier, que ha pasado el tiempo y han pasado 25 años y han cambiado muchas cosas. Yo lo primero que tengo que decir en esto, que esto es la catalización o el resultado de un sueño que soñamos una familia, de hacer lo que hacía mi abuela hace 80 o 90 años, que era transformar la leche de nuestro rebaño en queso, ¿no? Y han cambiado muchas cosas. Hemos pasado pues de ser una explotación absolutamente ganadera con una raza autóctona muy seleccionada de 700 ovejas, a en la actualidad tener un rebaño de casi 2.500 ovejas. Seguimos teniendo y manteniendo la raza autóctona castellana, elaborar el queso de nuestro propio rebaño con todo el cariño del mundo, un queso de pasta prensada, de leche crudo, característico de esta zona. Y también decir que los 3 motivos fundamentales que a nosotros nos movieron a hacer esto, y voy por orden, era mantener la unidad familiar, aumentar la renta de la explotación, muy importante también, porque trabajar conjuntamente no es muy gratificante muchas veces, y siempre digo yo, las penas con pan son menos penas. Y lo tercero, y tampoco menos importante, era pues en aquellos años la idea de reivindicar un producto que había pasado de las queserías tradicionales, artesanales, ancestrales, que habían desaparecido, a la gran tecnología, a las grandes industrias asentadas en esta provincia y en toda Castilla y León, y casi desaparecido las queserías tradicionales, artesanales, haciendo el producto de su propio rebaño, de su origen. Pero supongo que en los inicios, a ti y a tus hermanos os tocó entrar de lleno en un cambio de mentalidad. Había que afrontar un reto nuevo para el que había que formarse. Yo creo que hay 3 cosas: creer, querer y saber. Creer en el proyecto, querer hacerlo, y luego saber formándote. Hay que formarse. Y luego, pues evidentemente, el día a día y el hacer las cosas con ganas y con cariño y con ilusión, yo creo que es lo más importante. Tú y tus hermanos, Paulino, que ya no está con nosotros, Martín, tus sobrinos, tu familia, nos demostrasteis que era verdad. Aquel sueño de cerrar el círculo de la transformación. Marcasteis un modelo, una conducta. Sin duda ninguna, pero mira, yo cuando explico la quesería, pues siempre digo que hay una serie de cosas que son fundamentales. La materia prima en un producto natural es el 70% del éxito de un producto. Después, la seriedad de quien maneja esa materia prima, la seriedad, y la higiene y la limpieza. No hay más cosas. Y luego también la honestidad a la hora de plantear el negocio y a la hora de plantear la relación con tus clientes. Últimamente está muy de moda cuando estás con un bodeguero y te dice: esta botella de vino que tengo en mi mano responde a las uvas de ese majuelo que está ahí, y la simbiosis entre la tierra, el clima y la uva es lo que está dentro.
Esto que tengo aquí es un queso de leche cruda. Esto es lo que está ahí Eso y es lo el que pasto. esto es lo que sale de ahí. Es un Esto queso de rebaño. Es un queso de pastor, es un queso de rebaño, un queso de granja, como se dice ahora, un queso artesano en definitiva, un queso, como tú decías antes, de leche cruda. Buena Lo leche. primero es olerlo y a leche. Buena leche oveja, la leche cocida. Claro. Bueno, este no es el sitio más adecuado para el queso. ¿Sigues? Envejeciendo, curando, madurando los quesos en tablas. Sí, seguimos madurando en tabla, la tabla es una maravilla. Tú sabes que una directiva de la Unión Europea que quiso eliminarlas y nos dio la excepción a las artesanales de que las mantuviéramos porque la tabla es porosa, suelta humedad cuando el queso necesita y absorbe humedad cuando el queso requiere que la absorba. La madera es algo maravilloso, teniéndola en condiciones limpias y como se debe tener. Bueno, vamos por allá. ¿Y lo probamos? Vale. ¿Hasta qué punto el proceso de maduración del queso es clave? Muy importante, se dice queso curado porque tiene curación, pero lo que pasa después de salir de la prensa tiene que pasar aquí, que es la temperatura y la humedad son fundamentales. Tiene que haber un equilibrio, 10-12 grados de temperatura en ese margen y una humedad alta, porque el queso cuando entra de salmuera entra húmedo y entra con mucha humedad. Si ese queso lo ponemos a secar muy de golpe, se cuartea, se raja y no llega a nada. Entonces tiene que ser un equilibrio entre la humedad y la temperatura. En el inicio de la revolución agroalimentaria en esta región, cuando hubo los grandes cambios en la industria láctea, en las técnicas, incluso en las propias explotaciones ganaderas, se dejaba caer el queso cilíndrico de pasta prensada de 3 kilos que no tenía mucho futuro. Se equivocaron. Claro, porque el queso, como el vino, en recipientes grandes está mejor. Yo cuando me piden esa explicación digo, ¿cuál está mejor, el chorizo gordo de tripacular de la matanza del pueblo o el chorizo delgado? Con la misma carne y hecho el mismo día, el chorizo gordo de tripacular. La fermentación que se da en un queso como este grande de 3 kilos, más lenta, es más pausada, más homogénea, la proporción que tiene en contacto con la superficie un queso grande es menor que la de un queso pequeño, de una pieza pequeña. Los formatos pequeños son para pastas lácticas, para otro tipo de quesos. Hay algo que os ha caracterizado y me tienes que explicar el porqué. ¿A qué se debe? ¿O dónde está la explicación de la regularidad de los quesos Vicente Pastor? Unos quesos cuyas cualidades son orgánicas, los tiempos de curación, el comportamiento en la cata, en la degustación, ha sido muy regular. Sí. ¿Por qué? Pues hay varias cosas que influyen en eso. Hay una realidad que es la variabilidad que da el pasto, la alimentación de la ganadería. El día que haces el queso, ahí hay unas variables que hay que tener siempre en cuenta. Pero luego el conseguir esa metodología de funcionamiento, de hacer las cosas siempre bien y siempre de la misma manera, es lo que imprime al queso un elemento constante de tener un aspecto y de tener un sabor y de tener un buque característico siempre de la misma manera. Te confieso que siempre me hacía mucha gracia que no te sonrojaras cuando te lo decíamos, pero no lo decíamos aquí, lo decían en muchas partes, se escribían muchos titulares de prensa de otros países. Que el queso de los hermanos Vicente Pastor era el más caro del mundo. Sí, es verdad. Lo que pasa es que, bueno, depende del mercado que vaya. Para que el queso tenga un precio, tenga otro. Si tú compras un queso nuestro en Zamora no es muy caro, si lo compras en la quesería tampoco. Pero si este queso va a los grandes mercados del consumo, a las grandes urbes, a las grandes ciudades, que va a tiendas muy exclusivas, delicatessen, restaurantes de categoría o de alto standing, como se suele decir esta palabra tan famosa, pues lógicamente el precio tiene que incrementarse. El queso de tu abuela, si levantara la cabeza y lo viera hoy, ¿dónde iba y a dónde va el queso de Vicente Pastor hoy? ¿A qué mercado? Pues el queso de mi abuela no iba. Pues se lo comían en casa, en parte. Y la fama del queso manchego o tipo manchego venía dado porque los manchegos venían a comprar el queso a Castilla con animales de carga, y lo llevaban a Madrid y lo vendían a Madrid porque ellos tenían un mercado más cercano. O sea que no iba, lo venían a buscar. Ahora es todo lo contrario, ahora viene alguien, pero poca gente, y hay que ir fuera. Entonces tenemos la venta muy polarizada por todo el país España, muy polarizada, porque va a sitios muy concretos el queso, y luego hacemos exportación ya, casi un 25% de exportación a 9 países. Félix,
Dentro de 25 años nos volvemos a ver. Todos calvos. ¿Qué pasará dentro de 25 años? Cuéntame, Bueno. ¿cómo ves la que sería de tu familia, de tus hermanos, en Morales del Vino dentro de un cuarto de siglo? El modelo de empresa pienso que va a seguir. El modelo de empresa va a seguir porque está muy claro que o eres grande o pequeño. Y yo prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Y yo tengo esperanzas y confianza de que la generación que viene después, mi hijo y los hijos de mis hermanos, se incorporen a la empresa. Y sin salirnos del mapa alimentario zamorano y dentro aún de la tierra del vino, vamos en busca de Bernardo Fariña. Nos espera en su pequeño proyecto cervecero, pionero en la provincia de Zamora. Conoceremos la iniciativa de un enólogo, miembro de la saga de los Fariña, que ha apostado por un nuevo concepto de la cerveza artesanal, sin olvidar que por sus venas corre la sangre del vino de toro. ¿Qué te une a Moraleja del Vino? Hombre, Moraleja del Vino es el pueblo de mi madre, en esta casa es donde nació y eso es lo que nos relaciona con el pueblo. ¿Y al vino? ¿A ti qué te une? Al vino también me une bastante, Bodegas Fariña, de Toro, Manuel y Manu, mi hermano, pues... Dime, ¿qué te une a la cerveza? Bueno, pues la cerveza fue una inquietud personal. Con mi mujer, con Adela, que también es enóloga igual que yo, pues empezamos a hacer cervezas en casa, las probábamos, las catábamos, las bebíamos, hasta que llegó un momento en que por esa inquietud nos decidimos a intentar hacer algo para comercializarlo. La inversión no sé si habrá sido grande o pequeña, pero el espacio es muy reducido. El espacio es pequeño y la inversión es más grande de lo que parece, pero la inversión más grande que hemos hecho sobre todo ha sido en ilusión, y que durante estos primeros años lo que queríamos era tener algo pequeño, probar, experimentar, estar seguros que funcionaba y que conseguíamos unas buenas recetas de cerveza, y ahora ya damos el paso a una nueva instalación mucho mejor preparada. ¿Por qué Abadía de Ariballos? Abadía de Ariballos, pues bueno, estamos en la calle Ariballos. Y había un pequeño poblado entre Moraleja, que es el pueblo en el que estamos, Bamba, un pueblo cercano, y Gema, en el que estamos buscando un poco la historia, que se dice que había una abadía, que era una antigua población, y entonces, bueno, estamos buscándolo un poco para relacionarlo con, como se dice coloquialmente, el birraturismo que estamos organizando. ¿Tú eres de los que crees en el birraturismo? Funciona, mucha gente que visita Zamora, que viene a casas rurales, tiene mucha curiosidad pues por aprender cómo se hace la cerveza artesana, qué es la malta, qué es el lúpulo, a qué sabe, a qué huele. Y sí, mucha, sobre todo se nota mucho de primavera hasta final de otoño, que viene bastante gente. Bernardo y Adela, ¿habéis dado ya con la receta de vuestra cerveza o tendrá que pasar mucho tiempo hasta que defináis en la copa lo que habéis soñado en vuestro proyecto? No, lo que son las recetas, 4 recetas que ya estamos elaborando, las tenemos bastante bien definidas, y ahora ya lo único que vamos haciendo es puliendo pequeñas cosas, pequeños matices, tema aromático. Hay una frase en la nave, en la sala de elaboración, que viene en alemán y en castellano. Tú lo dices en alemán y yo lo digo en castellano. Si quieres lo podemos cambiar también. Lo cambiamos también. Yo lo intento, es Regenskoch. ¿Y qué Regenstock. ¿Y qué Es la ley de pureza. Es quizás una frase que pusimos en nuestra pequeña sala de cocción. Era una manera de meternos presión. Realmente la ley de pureza que en Alemania se promulgó en 1516 y quería decir que se tenía que hacer la cerveza con agua, lúpulo, cebada o cebada malteada y levadura, ningún ingrediente más. Y nosotros lo único que nos lo hicimos es como presión de decir, lo tenemos que hacer bien y no podemos fallar. ¿Lo podemos comprobar lo bien que Por lo has supuesto, hecho? vamos a probar una de las cervezas. ¿Qué tipo de cerveza? Vamos a probar una Mesopotamia, es un estilo inglés, una Pale Ale de 6 grados, hecho el amargor con lúpulo de león. Del Órbigo. Y luego el aromático es lúpulo inglés. Es una cerveza que tiene cuerpo, es un poco más oscura que una rubia, un color intenso sin llegar a un color naranja. Con la cerveza y la receta podéis elaborar cerveza
en el momento que queráis. Continuamente, sí. De hecho, lo bueno del proceso de la cerveza comparado con el vino es que lo puedes ir haciendo continuamente, entonces aquello que haces mal lo puedes corregir, aquello que crees que puedes mejorar lo puedes ir mejorando, y en el vino solo tenemos la vendimia para sí o sí. Cuando hablo con los maestros artesanos cerveceros, siempre recuerdo que si esto que tengo encima de la mesa fuesen uvas y pudiese elegir el día para poder elaborar un vino, sería un milagro. Sí, bueno, esa es la ventaja que tenemos, que todos los días son buenos para la malta. Lo único que tenemos que tener es una buena elección del tipo de tostado, porque dependiendo del tipo de tostado nos va a aportar unos aromas, unos colores a la cerveza. Y lo que sí que esperamos algún día es poder tener esto mismo, pero de Zamora. En ese proyecto de birraturismo, ¿en qué momento se mezcla con el enoturismo? Bueno, nosotros, al ser enólogos y toda la vida, la mayor experiencia que tenemos es en el tema del vino, seguimos elaborando cerveza y seguimos elaborando vino. Tanto la gente que viene a la cervecera como en catas que hacemos fuera, siempre las hacemos compartidas, de vino y de cerveza, porque nosotros, bueno, seguimos elaborando un vino que es el 5 de Os, un poco la unión de distintas zonas de Castilla y León. Bueno, vamos a pasar al vino. Vamos a ello. 5 de Os, ¿cómo surgió? 5 de Os surgió por una idea que teníamos Adela y yo, que era que ninguna dicho de una manera muy familiar, que a nadie le parezca mal, ninguna de las zonas de Castilla y León es perfecta, o más bien que todas las zonas de Castilla y León, por sus variedades, climatología, tipo de suelo, se podían complementar muy bien. Entonces lo que hicimos fue buscar el color, la estructura, la concentración de Ribera, de Toro, de la Tierra del Vino de Zamora, con su tempranillo en distintas variantes. Es una osadía, ¿eh? Sí, bueno, valientes. Castilla y León tiene 15 zonas de vinos, 12 de ellas amparadas con figuras de calidad, con denominaciones de origen, calificadas o protegidas. De todas ellas, ¿cuáles son las que elegiste para hacer tu cupaz? Bueno, pues elegimos Arribes, con la variedad Juan García, porque ya estábamos trabajando en la zona con el vino que hacíamos Mesopotamia. Zona que te conoces bien. Que conocíamos bien. Elegimos Toro, evidentemente, en la bodega familiar, en Bodegas Fariña. Luego elegimos el Bierzo porque buscábamos variedades que complementaran por el pH, por tipo de aromas a las variedades Tempranillo. Conseguimos muy buen feeling y entendernos muy bien con Juanín en Vila de Canes, con lo cual supongo. Sí, con lo cual lo hicimos y luego el resto eran Tempranillos y también en distintas zonas como aquí en Villanueva de Campeán, en el Soto. Claro, pues por feeling, buen entendimiento con las personas, que le pareció bien el proyecto, que lo entendieron, entonces en función de eso fuimos decidiendo. Y luego también distintas variedades, distintas zonas y que todas cupajearan bien. El resultado es que conseguimos un vino con color, con concentración, complejo en nariz, porque tiene tonos minerales y tiene tonos afrutados, pero sobre todo lo que conseguimos es una buena boca. Este vino solamente se puede adquirir si va acompañado con los varietales de cada zona. Bueno, tenemos dos cosas. Vendemos el vino 5 de Os como tal, solo, en cajas de 6 botellas o como cada persona quiera, y luego tenemos una caja especial que dejamos una barrica en cada una de las bodegas donde hicimos vino, envejecimos cada uno de los vinos originales que entraron a formar parte del cupaje el mismo tiempo que el 5 de Os, y entonces sacamos 400 cajas de 6 botellas donde viene este cupaje que nosotros humildemente decidimos y cada uno de los vinos originales de la Deo Toro, Deo Ribera, para que la gente los pueda catar independientes y ver. Muy bien, en conjunto. Tengo 2 medallas aquí, una de la Orden de Malta, otra de los Caballeros del Vino del Duero. ¿Con cuál te quedas? Me quedo con la que nos den los consumidores. El Perdigón es uno de los pueblos de la Tierra del Vino que conserva el testigo de los tiempos de esplendor de su vitivinicultura, que se reflejan en su barrio de bodegas tradicionales. Muchas de ellas se han ganado un hueco en la cocina rural. Conoceremos un buen ejemplo: el restaurante Bodega Pámpano, en el que Alberto de la Torre ha logrado hacerse un hueco entre las referencias de la gastronomía zamorana. Conoceremos su pierna de lechazo confitada y sus carnes rojas a la brasa. Eso sí, tendrá que ser en el interior de la bodega subterránea.
Alberto, cuando Choli y tú aparecís por el Perdigón, en esta bodega, ¿qué se daba de comer en las bodegas del Perdigón? Simplemente las costillas de cerdo asadas a la brasa, el chorizo a la brasa, el chorizo al vino, la ensalada, el vino de jarro y a correr. Ni postre ni café, aquí era, pues eso, la meriendita de antaño María Castaño, ¿no? Pasaron unos años y diste un giro a la comanda. Ya quería, pues un poquito de poner un poquito más de cosas. Había ido hablando con los viajeros del pueblo, que el pescadito, que tal. La gente también demandaba cosas, igual que ahora viene demandando las cosas, porque hay gente vegetariana y tal. Pues vas buscando, pues un poquito darle a tus clientes lo que vienen buscando, ¿no? Lo que es un puntazo es el que hayas apostado por la paletilla confitada. No es muy habitual y te garantiza que siempre esté el lechazo en condiciones. Claro, ahí está. Es una técnica de cocina que utilizamos para que guarde sus propiedades el cordero. Entonces lo utilizamos en un aceite neutra para que no coja otro sabor y que se cocina con ese aceite y queda intacto. Luego le das el dorado, el último dorado y queda perfecto. Igual que unos minutos de horno tenemos en la mesa. Y lo tenemos en la mesa. El pescado y el pulpo, ¿por qué? Dicen la gente, ¿carnes en la bodega? Carne. No, bueno, yo pienso que antiguamente la gente comía muchos engrudos, ¿no? Gente de salazones y pescado, jureles, escabeches, o sea, todo esto, ¿no? Y aquí se comía mucho porque era lo que se conservaba. La carne no se conservaba en la bodega. Sí, bien, es cierto que cuando había matanza, pues se comía la carne de las matanzas, o que alguno mataba una ternera y había ternera, ¿no? Pero bueno, principalmente se comían salazones. ¿Nunca faltan pescados a la parrilla aquí? En mi casa no. A la parrilla o al horno, más bien, que los trabajamos indistintamente. Pescados a la parrilla. Y bacalao no puede faltar en la cocina zamorana. Por cierto, ¿qué relación? ¿Por qué esos guiños a la cocina, hacia la cocina portuguesa? Tenemos mucho cliente portugués, porque les llama mucho la atención el tema de las bodegas, el estar en el buraco, baixo, como dicen ellos, es muy engrasado. Entonces les gusta mucho venir y además que ellos se familiarizan bastante con la comida nuestra, ¿no? La ensalada con pimentón es un guiño al pasado. Un guiño a los arrieros, a la gente que trabajaba con las carretas trayendo y llevando cosas, ¿no? Bueno, oye, ¿qué tal os va en estos tiempos, en el restaurante? Y por cierto, estamos en una bodega, estamos en el Perdigón, estamos en la tierra del vino. ¿Cómo respondes a los vinos de tu tierra, de Zamora? Bueno, no nos podemos quejar, ¿no? Vamos tirandillo ahí, trabajando poquito a poco con el turista, el que viene, el que va, unos vienen, otros van, ya sabes. Manuel Fariñas, lo de Fariñas, todo lo que la referencia de Toro es muy importante, ¿no? Que esté ahí, ¿no? Tira del vino, Toro, un poquito de Ribera y se acabó, no tengo mucho más. Alberto, supongo que estos no serán todos los platos de la comanda del restaurante Bodega del Pámpano, pero ese pulpo al horno, las carnes rojas a la parrilla, el bacalao y la paletilla de lechazo confitado sí que identifican esta casa. Exactamente, en su justa medida. No queremos irnos de esta comarca tradicional zamorana sin recordar uno de los proyectos de acuicultura más interesantes de la península ibérica. La piscifactoría Tencas de Casaseca, una empresa que nació en el año 2000 en Casaseca de las Chanas y logró convertirse en un ejemplo de acuicultura nacional gracias a la producción de alevines y adultos de tenca para la comercialización y venta del consumo humano. Las grandes piscinas repartidas en 35 hectáreas fueron, no hace tantos años, el proyecto más admirado y líder de la acuicultura nacional en la producción de tencas. Hoy, su estampa es desoladora. Su situación de abandono y la paralización de la actividad nos obligan a visitarla. Lo hacemos con tristeza. Nos espera su propietario Ángel San Miguel. Él mismo nos contará qué ha ocurrido para que se desvaneciera un sueño y un proyecto que tantos aplausos recibió hace tan solo unos años. Durante mucho tiempo, este proyecto de acuicultura fue una referencia mundial y además exitosa. Todos del mundo de la piscicultura hablaban de las tencas de Casaseca de las Chanas. Exactamente, fue una inversión muy alta, con unas ilusiones muy grandes por parte de mi padre. Lo que pasa que hemos tenido
por así decirlo, mala suerte. Nosotros es un pez prehistórico que se conocía muy poquito de él. Nosotros en 10 años elevamos la investigación hasta poder producir hoy día, con la investigación que tenemos en intensivo, podríamos llegar a las 200 toneladas con una nave de 1000 metros. Fue el único ejemplo que había en Europa de un proyecto de acuicultura de tencas. No, hay muchas charcas de tencas, por ejemplo en el Piamonte italiano, hay en Italia, en Alemania, en Francia. Lo que pasa es que los mayores productores hacen 1000, 2000 kilos al año. El único proyecto que hubo así en plan industrial, que se puede decir, ha sido el nuestro. Antes de la crisis, Ángel, disfrutabais de un buen mercado. Nos pedían de Extremadura, de muchas zonas de España. Hemos servido alevines a toda España. De hecho, ahora mismo, si tuviésemos 5 millones de alevines, estaban vendidos. Y después de esos años de esplendor, Ángel, la situación actual da un poco pena, algo lamentable. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues a nosotros en el año 2010, en la primera quincena de febrero de 2010, que hizo mucho frío, nos entró una banda de cormoranes y en un fin de semana arrasaron con más de 600.000 euros, con la producción de 3 años. ¿Ese fue el inicio del fin? Ese fue el fin completo. De hecho, unas charcas de estas que tenían entre 50 y 100.000 peces, cuando las empezamos a vaciar, encontramos 1, 3, ninguno. Y a partir de ahí no se levantó ya nunca más este proyecto. Porque la inversión es muy grande, la gente no quiere invertir, porque vamos a ver, los inversores hoy día pretenden invertir hoy y cobrar mañana. La tenca tarda 3 años en hacerse. La situación actual es lamentable. Abandono, incluso ha habido robos en las instalaciones eléctricas. Sí, no, aquí nos han entrado 4 veces ya a robar. He tenido que vender el tractor porque me lo han desguazado. Vamos, le he vendido para chatarra porque me lo han desguazado. ¿Qué futuro tiene estas instalaciones? ¿Sería viable recuperar su esplendor y continuar con la producción de tencas? ¿Hay algún problema medioambiental, legal, que lo impida? No hay ningún problema legal ni medioambiental, ya que sigue en vigencia. Lo que pasa es que la empresa está sin actividad. Si la doy de baja, luego me tocaría hacer el proyecto nuevo, hacer todo nuevo, entonces la tengo sin actividad. ¿Podría ponerse en marcha de nuevo y volveríamos a ver las célebres tincas en los estanques de Casaseca? Sí, o sea, hay una cosa muy clara. El inversor de estos años atrás, es lo que te decía, quiere poner hoy y coger mañana. Eso poco a poco se tiene que acabar, porque hay inversores y hay empresarios. Invierte sabiendo que en 3, 4, 5 años no recoge beneficios para luego coger la cosecha. Ángel, muchas gracias por contárnoslo y espero que algún día pueda volver por aquí y que de nuevo las tencas aparezcan en los estanques. Ojalá. Y hasta aquí el Arcón de esta semana. Nos llevamos la sonrisa de los burros peregrinos de Paco Pepe y el magnífico ejemplo de la familia Vicente Pastor y su queso, el más caro del mundo. Y con un sueño, que algún día la localidad zamorana de Casaseca de las Chanas vuelva a convertirse en el proyecto líder de la acuicultura europea en la producción de tencas. Hasta la próxima semana.